¿Qué tal? Buenas tardes, estimados alumnos, espero que se encuentren bien. Bueno, pues les informo que esta es la videocápsula correspondiente ya a la semana número 5. Ya básicamente estamos a más de la mitad de nuestro. Pero bueno, les comento que en esta semana número 5 solo vamos a trabajar con una actividad. La única actividad con la que vamos a trabajar en esta semana número 5 es un foro de discusión. Antes de precisar cuál es el tema que vamos a abordar en el foro de discusión, me parece muy importante, pues obviamente recordarles que debemos participar de manera correcta. ¿Por qué? Porque pues hay personas que les hemos registrado una calificación más baja, o les hemos calificado incluso calificación reprobatoria. Esto es debido a que no están participando de manera correcta. Entonces les hago la observación que hay que participar de manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta de participar en este tipo de actividades? Bueno, lo primero que deben tomar en cuenta es responder de manera objetiva a la pregunta planteada. Más adelante les voy a indicar cuál es esa pregunta. La segunda situación que debemos tomar en cuenta es que deben retroalimentar de manera objetiva la participación de por lo menos 2 de sus compañeros. En ese orden de ideas, bueno, pues les voy a explicar con calificación, ¿no? ¿Qué pasa si yo nada más respondo a la pregunta de manera objetiva, obviamente, pero no retroalimento la participación de mis compañeros? En ese orden de ideas, mi calificación sería de 6. Ahora, ¿qué pasa si yo, además de responder a la pregunta de manera objetiva, resulta que pues retroalimento la participación de uno de mis compañeros de manera correcta? Entonces mi calificación será de 8. Ahora, si respeto cabalmente las indicaciones, es decir, respondo a la pregunta planteada, pero además de responder a la pregunta planteada, retroalimento la participación de por lo menos 2 de mis compañeros, entonces mi calificación será ahora sí de 10. Pero bueno, vamos a señalar cuál es la pregunta a la que van a responder y de aquí, bueno, pues se va a desprender algo muy importante que voy a platicar con ustedes el día de hoy en esta videocápsula correspondiente a la semana número 5. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las formas en las que se resuelven los conflictos de intereses de manera general? Lo comento una vez más, estimados estudiantes, les decía que la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las formas en las que se resuelven los conflictos de intereses de manera general? Fundamenta tu opinión de 12, con lo menos 2 expertos en la materia de derecho procesal. Entonces, la pregunta, vamos a comentar para que no haya duda, que van a responder es la siguiente. ¿Cuáles son las formas en las que se resuelven los conflictos de intereses de manera general? Fundamenta tu respuesta en la opinión de 2 expertos en la materia. Es decir, 2 expertos en la materia de derecho procesal. Esa es la pregunta que deberemos responder. Para responder esa pregunta les voy a platicar un poquito el día de hoy de cómo se resuelven los conflictos de manera general. Miren, para empezar, bueno, pues les comento que los conflictos de manera general se resuelven de 3 maneras. A la primera forma le vamos a llamar autotutela, a la segunda forma le vamos a llamar autocomposición y a la tercera forma le vamos a llamar heterocomposición. Entonces, lo vuelvo a comentar para que no tengamos alguna duda o alguna observación. Recuerden que existen 3 formas de resolver los conflictos. ¿Cuáles son las 3 formas en las que se resuelven los conflictos en derecho? Forma número 1, autotutela. Forma número 2, autocomposición. Y forma número 3, heterocomposición. Lo que es la autotutela, perdón. Primeramente empezamos con la autotutela. La autotutela básicamente consiste en que una persona se haga justicia por su propia mano. Consiste en hacernos justicia básicamente por nuestra propia mano. Ahora, les hago la observación que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la autotutela, ¿no? Prohíbe que nosotros nos hagamos justicia por nuestra propia mano. Sin embargo, es importante comentarles que, aunque la Constitución prohíbe la autotutela, en México realmente se lleva a cabo la autotutela. Incluso hay autotutelas permitidas que la propia ley permite. ¿Cuáles son las autotutelas, estimados alumnos, que la propia ley permite? Bueno, la primera autotutela, bueno, para entender esto un poquito mejor,
vamos a clasificar las autotutelas permitidas por materias. Vamos a hablar primero de la materia penal, que es una materia de mucho interés para ustedes. La primera autotutela que podemos encontrar en la materia penal es la legítima defensa. La legítima defensa, pues obviamente consiste en que una persona va a repelir un ataque real e inminente, ¿vale? La legítima defensa, lo comento una vez más, está permitida, ¿sale? Lo permiten los códigos penales de nuestro país. Además de la legítima defensa, podemos encontrar el ejercicio de un derecho. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que afuera de mi casa está estacionado mi carro y me doy cuenta que hay unas personas que se lo quieren llevar. Entonces salgo y golpeo a esas personas, ¿vale? Las golpeo sin excederme. Si las golpeo sin excederme, bueno, pues la finalidad es que no se lleven mi automóvil. Estoy haciendo valer un legítimo derecho. Si me llegaran a denunciar a esas personas por lesiones, pues obviamente que hay un delito como tal, que es lesiones, pero pues yo estoy protegiendo mi patrimonio. Por lo tanto, hay una causa excluyente de responsabilidad penal que se llama ejercicio de un derecho. Pero bueno, además de lo que les estoy comentando, estimados estudiantes, en materia penal también podemos encontrar otra autotutela que se llama ejercicio de un deber. Les voy a dar un ejemplo. Hay un policía encubierto que va en un camión. De repente, unos tipos se suben a asaltar, se suben a robar ese camión, empiezan a despojar a los pasajeros de sus pertenencias y de repente el policía encubierto saca su arma de cargo y les dispara. No los mata, únicamente los lesiona. Aquí la pregunta es, ¿hay delito? De alguna manera sí. Sin embargo, si nosotros lo analizamos de manera precisa, les comento que aquí podemos encontrar una causa de excluyente de responsabilidad penal. ¿Por qué es una causa de excluyente de responsabilidad penal? Porque el policía que estaba en ese camión está en ejercicio de un deber, está ejercitando un deber y por lo tanto, pues obviamente que no tendrá responsabilidad penal alguna. Pero bueno, eso es por lo que respecta a la materia penal. Ahora, en materia civil podemos encontrar también la autotutela permitida. Les voy a dar un ejemplo, un contrato de hospedaje. Resulta que unos tipos van y se hospedan en un hotel, pero no llevan dinero. Entonces, ¿cómo es que le va a hacer el hostelero o el dueño del hotel para que paguen? Bueno, esas personas no tienen dinero, no van a pagar. Lo que va a hacer el hostelero o el dueño del hotel para que le paguen es retener el equipaje. Va a retener el equipaje hasta en tanto no le paguen. Esa es una autotutela permitida, obviamente. ¿Vale? Además de ese ejemplo, en materia civil podemos encontrar otro ejemplo de retención de bienes, un depósito, ¿sale? Y supongamos que una persona se obligó a guardar un automóvil, es decir, un depositario, perdón, se obligó a guardar un automóvil, ¿sale? Pero se le tiene que pagar. Entonces el depositante, que es el dueño del automóvil, pues no paga. ¿Qué puede hacer el depositario hasta en tanto no le pague el depositante? Retener el vehículo, retener el bien hasta en tanto, pues obviamente no le paga. Pero bueno, eso es, estimados estudiantes, por lo que respecta a en los ejemplos en materia civil. Hay otro ejemplo en materia civil. Miren, otro ejemplo que podemos encontrar en la materia civil, estimados estudiantes, es para el caso de que en un predio, ¿vale? Supongamos que tenemos un vecino, ¿no? Y ese vecino tiene árboles. Entonces las ramas de ese árbol ya pasaron a mi predio. ¿Qué puedo hacer yo por las buenas? Comentarle, ¿no? Que corte las ramas porque ya está afectando mi predio. Pero ¿qué pasa si esta persona no hace caso? Si esta persona nos está ignorando, lo que podemos hacer entonces es cortar las ramas que ya pasaron a mi predio. ¿Sale? ¿Por qué? Porque obviamente ya me está afectando. Ese es un ejemplo de autotutela permitida también en la materia civil. Otro ejemplo que podemos encontrar tanto en la materia civil como en la materia mercantil es el contrato de prenda. El contrato de prenda, pues popularmente recuerden que se le conocen como contrato de empeño. Entonces, supongamos que empeñan unas personas ciertos bienes, empeñan laptops, ¿no? Empeñan unos celulares. Ahora, ellos se van a llamar obviamente deudores prendarios, y el dueño de la casa de empeño se va a llamar acreedor prendario. ¿Qué va a pasar si estas personas no liquidan la deuda? Si estas personas no pagan con el dinero que les prestó,
el dueño de la casa de empeño? Pues lo que puede hacer el dueño de la casa de empeño es disponer de esos bienes. Ese es un ejemplo de autotutela permitida. No necesita ir a un tribunal para que reconozca ese derecho de disponer de los bienes, de exhibirlos en la casa de empeño para que dispongan de ellos. Pero bueno, eso es en la materia mercantil, en la materia civil. ¿Qué otro ejemplo podemos encontrar de autotutela permitida? En la materia laboral también podemos encontrar la autotutela permitida. Recuerden que en la materia laboral, en los contratos individuales de trabajo, podemos encontrar dos partes, lo que es el patrón y lo que es el trabajador. Entonces, les hago la observación que hay un contrato, que hay una relación de trabajo y se deben cumplir las condiciones que se pactaron en esa relación de trabajo. Entonces, supongamos que el trabajador llega en estado de ebriedad, o llega drogado, o se roba material de la empresa, obviamente. ¿Qué puede hacer el patrón? El patrón lo que puede hacer es llevar a cabo el despido justificado, ¿sale? Y ese despido justificado, si ustedes se dan cuenta, es una autotutela, ¿sale? El patrón está haciendo justicia por su propia mano, está incumpliendo el contrato. Si le roban, le va a volver a robar otra vez, ¿no? Si llegó borracho y se lo permitió, se lo va a permitir otra vez. Si llegó drogado y se lo permite el patrón, pues lo va a hacer nuevamente. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de autotutela permitida en la materia de derecho del trabajo. Ya para finalizar con estos ejemplos que les he dado, les voy a hablar de una última forma en la que se presenta la autotutela permitida. Una última forma en la que se presenta la autotutela permitida, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, también es el conflicto de huelga. La huelga autotutela permitida, mediante la cual los trabajadores organizados a través de sindicatos o bien organizados a través de coaliciones van a suspender las labores. Van a suspender las labores para coaccionar al patrón a que cumpla un objetivo tanto de el sindicato o bien de la coalición. Bueno, vamos a comentarlo una vez más, pero antes de comentarlo les explico. Una cosa es la coalición, otra cosa es el sindicato. Recuerden que los trabajadores nos podemos organizar para la defensa de nuestros derechos. ¿Cómo nos vamos a organizar los trabajadores para la defensa de nuestros derechos? Bueno, pues nos podemos organizar permanentemente. Si nos organizamos permanentemente, estaremos organizados en un sindicato. Pero también los trabajadores nos podemos organizar temporalmente. Si nos organizamos temporalmente, estamos hablando de una coalición. Pero bueno, tanto la coalición como la huelga, como el sindicato, perdón, pueden organizar huelga. Recuerden que la huelga es una autotutela, perdón, permitida por la ley. ¿Cuál es la finalidad de la autotutela? ¿O cuál es la finalidad más bien de la huelga como autotutela? Presionar al patrón. Presionar al patrón para llevar a cabo algún objetivo. Y esos objetivos que tiene la huelga, bueno, pues lo señala la propia Ley Federal del Trabajo. ¿A qué me refiero? Bueno, pues me refiero a que se celebre un contrato colectivo de trabajo nuevo, ¿no? Cada 2 años, el sindicato y el patrón o patrones deben celebrar un contrato colectivo de trabajo nuevo. Entonces, ahí está un primer ejemplo. El segundo ejemplo es que, pues, no hayan pagado alguna prestación o no quiera cumplir cabalmente con el contrato. En ese ejemplo también podemos emplazar a huelga al patrón, obviamente, para efecto de que cumpla con el contrato. Otro ejemplo es que no se haya pagado, por ejemplo, utilidades. Si no se han pagado utilidades, bueno, pues podemos también solicitar que se emplace a huelga al patrón para que nos pague. Otro ejemplo, y este es de carácter humanitario, son las huelgas solidarias. ¿A qué nos referimos con las huelgas solidarias? Si hay compañeros trabajadores que tengan un problema con su empresa, que tengan un problema delicado, los demás trabajadores pueden solidarizarse, por eso se llama huelga solidaria. ¿Qué pueden hacer los trabajadores? Emplazar a huelga a su patrón para efecto de apoyar a otros trabajadores. Esto se ha hecho en México. Yo recuerdo, cuando se presentaron problemas con una aerolínea, que ya no existe, la aerolínea mexicana, pues muchos trabajadores obviamente emplazaron a huelga a sus patrones para pronunciarse a favor de esa aerolínea que ya no existe. Pero bueno, eso es en cuanto a la autocomposición.
nos vamos ahora a la autocomposición. La autocomposición, obviamente, también es una forma de resolver conflictos, pero les hago la observación que en la autocomposición la podemos presentar, o se puede presentar más bien la autocomposición de dos maneras. ¿Cuáles son las dos maneras en las que se va a presentar la autocomposición? La primera es bilateral y la segunda es unilateral. Recuerden, la autocomposición, que es la segunda forma general de resolver conflictos, se presenta de dos maneras, la bilateral y la unilateral. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la bilateral? Cuando hablamos de la autocomposición bilateral, nos referimos a que las dos partes renuncian a ciertos derechos para llegar a un acuerdo. Fíjense, la autocomposición de manera bilateral se va a presentar cuando las dos partes, ¿sale?, renuncian a ciertos derechos para llegar a un arreglo, ¿sale? Entonces, en este orden de ideas, les puedo comentar que llegamos a una transacción o a un convenio, ¿vale? La transacción o el convenio, en su caso, es el ejemplo que les podemos dar de autocomposición bilateral. ¿Qué pasa en una transacción? ¿Qué pasa en un convenio? Ambas partes, recuérdenlo, renuncian a ciertos derechos para tratar de llegar a un arreglo. Es lo que se hace en una negociación. Ambas partes, pues obviamente que ponen de su disposición, ponen de su empeño para llegar a un acuerdo. Eso es lo que se hace en una transacción o en un convenio. Y esto es lo que hacemos también en los asuntos. Convencemos a nuestros clientes a veces de que lleguen a un acuerdo, ¿vale? A veces es importante recordarle a la gente, pues que no siempre es ganar. Para llegar a un buen arreglo tenemos que poner de nuestra parte, ¿sale? Si no ponemos de nuestra parte, pues obviamente que jamás podemos llegar a un arreglo. Pero bueno, esa es la autocomposición bilateral, de dos, ¿sale? Cuando las dos partes se someten, cuando las dos partes renuncian a ciertos derechos. Pero bueno, además de la autocomposición bilateral, obviamente que podemos encontrar la autocomposición unilateral. La autocomposición unilateral se va a presentar cuando alguna de las partes renuncia a sus derechos frente a la contraparte. Lo vamos a comentar una vez más. Recuerden que ahora estamos hablando de la autocomposición, pero de carácter unilateral. La autocomposición de carácter unilateral, recuerden que se va a presentar, estimados alumnos de la carrera de Derecho, cuando una de las partes se somete a las pretensiones de la contraparte. Esa es la autocomposición unilateral, lo vuelvo a comentar. Se va a presentar cuando una de las partes se somete a las pretensiones de la contraparte. Cuando hablamos de la palabra pretensión, nos referimos a lo que pretendemos obtener de la contraparte. A eso nos referimos cuando hablamos de pretensión. Pero bueno, ya sabemos qué es la autocomposición de manera unilateral. Ahora tenemos que señalar algunos ejemplos. ¿Cuáles son esos ejemplos? Ejemplo número 1, estimados alumnos. El ejemplo número 1 le vamos a llamar allanamiento. ¿Sale? Lo repito, el primer ejemplo que podemos encontrar de la autocomposición se le conoce como allanamiento. El allanamiento no es un delito, ¿sale? Desde el punto de vista que estamos hablando, el allanamiento no es un delito. Estamos hablando del allanamiento, pero desde un punto de vista procesal. Entonces, ¿qué es el allanamiento desde un punto de vista procesal? El allanamiento desde un punto de vista procesal consiste en someterse, ¿vale? ¿A qué nos vamos a someter? Nos vamos a someter, obviamente, a los intereses de la contraparte o a las pretensiones de la contraparte. A eso se refiere el allanamiento. Vamos a aceptar todas y cada una de las prestaciones o pretensiones reclamadas por la contraparte. Eso es el allanamiento. Bueno, les explico básicamente. Fíjense que todo proceso inicia con la presentación o con el ejercicio de la acción en materia civil, familiar, laboral, mercantil. El ejercicio de la acción va a comenzar con la presentación de una demanda. Una vez que presentamos esa demanda, pues obviamente que el juez determinará si nos las admite, nos las previene o no las desecha. Si no las admite, pues obviamente que seguiremos con el desarrollo del proceso. Si me admite la demanda, tendré que, obviamente,
sacar cita con el notificador para efecto de emplazar. Una vez que me da la cita, de acuerdo a la agenda del notificador, procederemos a el emplazamiento. Una vez que llevamos a cabo el emplazamiento, bueno, pues les hago la observación que el demandado puede llevar a cabo 4 conductas. ¿Cuáles son las 4 conductas que puede llevar a cabo el demandado? Puede contestar la demanda, puede allanarse, que es lo que estamos viendo ahorita, puede reconvenir e incluso puede no hacer nada. ¿Sale? Entonces lo comento una vez más. Recuerden que una vez que emplazamos a juicio al demandado, puede llevar a cabo 4 actitudes, ¿sale? O 4 posturas procesales. ¿Cuáles son esas 4 actitudes o 4 posturas procesales? Recuerden que la primera es contestar la demanda. La segunda, quedamos que es allanarse. La tercera es oponer reconvención, que es básicamente presentar una contrademanda. Y la cuarta y última es la contumacia o rebeldía. ¿Sale? ¿A qué se refiere la contumacia o rebeldía? Pues quiere decir que simple y sencillamente el demandado no contestó la demanda. Hizo caso omiso. Pero bueno, lo que nos importa en este momento es, recuerden, el allanamiento. ¿Qué es el allanamiento? Recuerden que el allanamiento consiste en aceptar todas y cada una de las pretensiones de la contraparte. Eso es el allanamiento. Entonces, a través de un escrito de allanamiento, yo estoy aceptando todas las prestaciones que me están reclamando. Bueno, ustedes pensarán, ¿quién en su sano juicio se va a allanar? A veces nos conviene allanarnos a los abogados para ciertos procesos. Por ejemplo, en el juicio ordinario de usucapión, seguramente la parte demandada se allanará. ¿Por qué? Porque hicimos un contrato de compraventa, pero en lugar de regularizar la propiedad ante el notario público, lo vamos a hacer a través del juicio de usucapión. En ese orden de ideas, pues ya sabe el vendedor que lo vamos a demandar, porque además llegamos a ese arreglo cuando yo le compré la casa o cuando yo le compré el predio, ¿no? Entonces, al momento de que lo demande, él deberá admitir los hechos y además también deberá hacerse cargo cabalmente, de manera cabal, de ese allanamiento. Entonces ya saben, ¿qué es el allanamiento? Aceptar todas y cada una de las pretensiones reclamadas. Además del allanamiento, muchachos, podemos encontrar otra forma de autocomposición. La última forma unilateral, de hecho, de la autocomposición se llama desistimiento. Recuerden, la última forma de la autocomposición, y de manera unilateral, obviamente, se va a llamar desistimiento. Y el desistimiento, les hago la observación que se puede presentar de 2 maneras. Puede ser un desistimiento de la acción o también puede ser un desistimiento de la instancia. Recuérdenlo, podemos encontrar el desistimiento de la acción, pero también podemos encontrar el desistimiento de la instancia. En ese orden de ideas, estimados estudiantes, les hago la observación que una cosa es desistirnos de la acción y otra cosa es desistirnos de la instancia. Les explico. Cuando yo me desisto de la instancia, únicamente estoy renunciando a seguir actuando o promoviendo en el expediente. Perdón, lo vuelvo a comentar. Cuando yo me desisto de la instancia, únicamente estoy renunciando a actuar, a seguir promoviendo, a seguir actuando en el expediente. Eso es, estimados estudiantes, desistirnos de la instancia. Ahora, cuando me desisto de la acción, aquí sí es delicado, aquí sí es preocupante desde mi punto de vista. Cuando me desisto de la acción, estoy renunciando a ejercitar un derecho. Recuérdenlo, si me desisto de la acción, estaré renunciando a ejercitar ciertos derechos. Ahora, les pregunto, bueno, les invito a que hagan la reflexión. ¿Quién en su sano juicio va a renunciar a un asunto? ¿Quién en su sano juicio se va a desistir? Eso lo hacemos por conveniencia, obviamente, por conveniencia de las partes. Les voy a dar un ejemplo. Para esto hablo de un asunto mercantil. Fíjense, lo que hacemos en los asuntos mercantiles, bueno, lo que hago yo ya no es cobranzas extrajudiciales como lo hace la gran mayoría de mis colegas. ¿Por qué? Porque pues, te faltan al respeto, no te van a hacer caso. La gran mayoría de la gente ya está muy maleada y si le haces una cobranza extrajudicial, lo más seguro es que te ofendan o hasta te agarren a golpes. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hago es evitarme este paso y de una vez demando.
hago mi demanda, la promuevo, ya que está emitida, lo que yo voy a solicitar, recuerden que es una cita. ¿Para qué solicito esa cita? Para ir a la diligencia de embargo. Les hago la observación que esa famosa diligencia de embargo también le conocemos como el auto de exequendo. Ese auto de exequendo o diligencia de embargo, bueno, pues básicamente tiene 3 pasos. ¿Cuáles son los 3 pasos que tiene ese auto de exequendo o diligencia de embargo, estimados estudiantes? El primer paso es el requerimiento de pago. El segundo paso es el embargo. Y el tercer paso es el emplazamiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me constituyo, obviamente, con el ejecutor en el domicilio buscado. Vamos a tocar, vamos a esperar que salga la persona buscada. Si es la persona buscada, ya la hicimos, excelente. Si es la persona buscada, ¿qué voy a hacer? Voy a proceder el ejecutor le requiere el pago. ¿Qué va a hacer el ejecutor? Se va a identificar, le va a preguntar si es la persona demandada, va a decir que sí, entonces el ejecutor le va a requerir el pago, ¿vale? Esta persona le va a decir, pues que ya no nos debe, que ya no tiene ninguna responsabilidad, nos va a decir un montón de cosas, pero bueno, lo que nos importa a nosotros es que se le requiere el pago. Si nos contesta con evasivas, lo que vamos a proceder a hacer es el embargo de bienes. Entonces le va a dar el uso de la voz el ejecutor a, obviamente, el deudor, y esta persona, por la experiencia que tengo, no va a saber ni qué está pasando. Como no va a saber ni qué está pasando, entonces el derecho para señalar bienes para efecto de embargo pasa a su servidor. Y yo me voy a ir a lo más fácil, ¿no? Automóviles, pantallas, si no tienen nada, pues obviamente que embargamos la casa. Pero tenemos que embargar, obviamente. Una vez que se lleva a cabo el embargo, ahora sí procedemos al emplazamiento. El emplazamiento, por cierto, básicamente consiste en darle tiempo y forma al demandado para que se ejerciten como a su derecho convenga. Pero bueno, les hago la observación que el emplazamiento debe contener 2 partes. ¿Cuáles son las partes que contiene el emplazamiento? Número 1, que se le notifica de manera se le notifica de viva voz, de manera personal, al demandado que tiene una demanda instaurada en su contra. Y número 2, se le corre el traslado. Eso es lo que se hace en el auto de exequendo. ¿Qué es correr el traslado? Que se le va a entregar copia de todo lo actuado en su momento. Es decir, se le va a entregar copia de la demanda, pero también se le va a entregar copia del auto que lo admitió. Es decir, la orden de embargo, el famoso auto de exequendo, y ya les expliqué en este momento. Algo que no les comenté es que en esa diligencia lo que yo llevo o lo que hago es llevarme mis tarjetas. ¿Para qué me llevo mis tarjetas? Ahí tienen todos mis datos, como es el teléfono y otras cosas, ¿no? En ese orden de ideas, pues les digo a los deudores, ¿para qué? Pues sirve usted el dinero, ¿no? Es su firma, no lo ha pagado. Entonces, en lugar de llegar, ¿sale? En lugar de contratar abogados, ¿por qué no se arregla conmigo y evitamos problemas? ¿Por qué en lugar de pagarle a un licenciado, pues se evita de problemas y me, ¿no? Eso es lo que yo les digo, en ese momento igual y no tienen dinero, igual y la gente está muy molesta porque los sacamos de sus casas y cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Deja la tarjeta o dejas algo que tenga tus datos, perdón, y lo que vas a pedir es que pues cuando tengan una propuesta o cuando tengan obviamente el pago, se pongan de acuerdo con nosotros para no seguir adelante con el procedimiento. Yo lo hago así, a veces me han hablado, a veces no, pero cuando me han hablado es porque ya tienen un trato en mente, es porque ya seguramente hablaron con un abogado, ya seguramente se asesoraron y pues obviamente lo vuelvo a repetir, quiere llegar a un acuerdo. Entonces, si nos llaman, estimados alumnos, ¿cómo vamos a llegar al acuerdo? Ok, vamos a verlos en un determinado lugar, le vamos a pedir que nos pague suerte principal, es decir, la deuda, y además de eso que nos paguen intereses moratorios, eso voy a pedir, sale como negociación, obviamente. Entonces, estas personas, como ven que estoy actuando bien, como ven que todo está en orden, lo más seguro es que paguen, ¿vale? Pero para que paguen, me piden también algo muy importante a mí, para que todo esto surte efectos, para que no tengamos ningún problema, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, les hago la observación, pues, de que nosotros nos vamos a desistir. ¿De qué nos desistimos? De la instancia. ¿Para qué nos desistimos? Para que se quede archivado ese expediente
para que ya le den carpetazo, como conocemos en México, a ese expediente y nos devuelvan todos los documentos. El documento que me van a devolver es uno muy importante, es el documento base de la acción. Ese pagaré o ese documento, ya puede ser una carta de cambio, puede ser otro tipo de documento, se lo voy a dar a mi contraparte una vez que me pague. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces de manera estratégica también nos desistimos. ¿Por qué? Porque conviene a nuestros intereses. En los ejemplos que les di son muy comunes. Hay gente que no contrata otro abogado y que de inmediato se arregla con nosotros. Si a mí me pagan, si ya me pagaron, pues tampoco es que yo ande de necio, ¿no? Queriendo seguir arruinando a la gente. Entonces, lo que hago es darle su documento y se acabó. Llegamos a una regla, ya terminamos el asunto. Pero bueno, eso es en cuanto a la autocomposición. Ahora me voy a permitir hablar de la forma más importante, estimados estudiantes, de resolver conflictos. La forma más importante y la forma más bonita de resolver conflictos, de resolver problemas, sin duda alguna, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, es la heterocomposición. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Que la heterocomposición es la forma más bonita de resolver conflictos. Bueno, es muy fácil, porque en la heterocomposición la solución de conflictos se va a someter a un tercero que tiene el carácter de imparcial. Recuérdenlo, la heterocomposición va a ser una forma de resolver conflictos en las que las partes van a someter la controversia o van a someter el conflicto a un tercero que tiene el carácter de imparcial. Eso es el proceso. Ahora, ¿qué personas, estimados alumnos, tienen el carácter de imparcial? Las personas que tienen el carácter de imparcial desde mi punto de vista son aquellas personas neutras, es decir, que no están ni del lado de una persona ni del lado de otra. Ese es un imparcial, aquel que va a juzgar, aquel que va a resolver de manera objetiva. Recuerden, no está de ningún lado, es neutro desde mi punto de vista. Pero bueno, vamos a precisar que existen varias formas de, obviamente, heterocomposición. Por ejemplo, existe la conciliación. Implica la conciliación que una tercera persona llamada conciliador le va a proponer a las partes que lleguen a acuerdos, que lleguen a arreglos. Eso es la conciliación. Lo comento una vez más, es un procedimiento de heterocomposición en la que las partes, obviamente, van a someter su conflicto ante una tercera persona llamada conciliador. Ese conciliador, ¿qué va a hacer? Les va a proponer acuerdos a las partes. Les va a proponer, de alguna manera, que solucionen su conflicto. ¿Qué pasa, estimados estudiantes, si hay una conciliación? Si hay una conciliación, pues ya la hicimos en este momento. Pero de esa conciliación les hago la observación, estimados estudiantes, de la carrera de Derecho, y se llega a un arreglo, pues se tiene que redactar un convenio, o se tiene que suscribir un convenio. Recuérdenlo, hablar de la conciliación es de que si esta se logra, se va a redactar un convenio. Ese convenio lo deben aprobar primeramente las partes. Una vez que lo aprueban las partes, ese convenio se somete obviamente a la revisión de una autoridad. Si la autoridad considera que está ajustado, que está hecho ese convenio conforme a derecho, pues obviamente que lo va a aprobar. Pero bueno, eso es en cuanto a la conciliación. Quiero comentarles que hoy en día, de acuerdo a las reformas que hubo en materia de derecho procesal, pues hoy en día quiero comentarles que los jueces son quienes se encargan también de llevar a cabo la conciliación. En todas las etapas, de todos los procesos, se tiene que agotar previamente una conciliación, pues precisamente para evitar llegar al litigio, para evitar problemas como tal. Pero bueno, eso es en cuanto a la conciliación. Además de la conciliación, podemos ejecutar también lo que es el arbitraje. El arbitraje, además de la conciliación, lo comento una vez más, podemos encontrar otra forma de heterocomposición. Otra forma de heterocomposición, les decía que es el arbitraje. Ahora, ¿en qué consiste el arbitraje? El arbitraje básicamente consiste en someter un conflicto, en someter una controversia, un conflicto de intereses ante un tercero que tiene el carácter de imparcial y que se llama árbitro. Recuérdenlo, en este momento nos toca hablar de lo que es el arbitraje.
Les decía que el arbitraje va a ser una forma de resolver conflictos, una forma de resolver conflictos en el que las partes se van a someter a la decisión de un tercero que tiene el carácter de imparcial y que se le llama árbitro. Eso es el arbitraje. Ahora, ¿qué otra situación debo comentarles? El arbitraje se va a resolver a través de una resolución. La resolución que se desprenda del arbitraje o que emitan los árbitros, recuerden que se le va a conocer como laudo. Lo vuelvo a comentar. La resolución que emiten los árbitros en un procedimiento de arbitraje, obviamente se le va a llamar laudo. Así se les llaman, laudos. Pero bueno, de igual manera, como estamos hablando del arbitraje, quiero comentarles que el arbitraje se puede presentar de dos maneras. ¿Cuáles son las dos maneras en las que se puede presentar el arbitraje? La primera, como estudiantes, se llama en amigable composición y la segunda se llama en estricto derecho. Recuerden, el arbitraje se puede presentar en amigable composición, pero también se puede presentar en estricto derecho. ¿Cuál es el arbitraje en amigable composición? El arbitraje en amigable composición, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, es el que se hace con nuestras propias reglas, ¿sale? O con las reglas de las contrapartes. Ese es, lo vuelvo a comentar, estimados alumnos, el arbitraje en amigable composición. Recuerden que el arbitraje en amigable composición, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, es aquel arbitraje que se lleva a cabo con las reglas de las partes. Ahora, así como hay un arbitraje en amigable composición, recuerden que podemos encontrar también un arbitraje en estricto derecho. ¿Cuál es el arbitraje en estricto derecho? Ese arbitraje es el que se lleva o se realiza, obviamente, con las reglas que establece la ley. Recuérdenlo, nos toca hablar de otra situación. Estamos hablando en este momento del arbitraje en estricto derecho. Les decía que ese arbitraje en estricto derecho se va a presentar cuando las partes y el arbitraje como tal se somete a lo que establece estrictamente la ley. Pero bueno, les voy a comentar algunos ejemplos de arbitraje. Les hago la observación que en México podemos encontrar más bien algunas instituciones que precisamente llevan a cabo el arbitraje. La primera institución que lleva a cabo el arbitraje, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, es la Profeco. La Profeco, recuérdenlo, es una institución que se va a encargar de llevar a cabo el arbitraje. ¿Qué tipo de arbitraje se lleva, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, ante la Profeco? Bueno, antes que nada hay que explicar qué es la Profeco. La Profeco es la Procuraduría Federal del Consumidor. Ante la Procuraduría Federal del Consumidor se llevan a cabo controversias o se resuelven más bien controversias entre proveedores y entre consumidores, ¿vale? Recuérdenlo, en la Profeco se van a llevar a cabo conflictos, o se van a solucionar más bien conflictos que se presentan entre los consumidores y entre los proveedores de bienes y servicios, ¿vale? Les voy a dar un ejemplo. Yo soy empresario y encargué ciertos productos y mi proveedor me los ha entregado, pero me los ha entregado de mala calidad. Yo ya fui a hablar con él y por las buenas ya le dije que me paguen, pero no quiere hacer caso. Entonces, como no me está haciendo caso, ¿qué voy a hacer? Voy a acudir ya contra una autoridad. Y esa autoridad con la que voy a acudir es la Profeco. Les hago la observación que la Profeco, al igual que los jueces, al igual que los órganos jurisdiccionales, antes que nada, debe llevar a cabo la conciliación. Entonces, ¿qué hace el Profeco? Nos cita a una audiencia de conciliación. Y en esa audiencia de conciliación vamos a manifestarnos como nuestro derecho convenga. Si nos arreglamos las partes, ya saben, podemos redactar un convenio ahí y se acabó el asunto. Pero si no llegamos a un acuerdo, podríamos someternos a arbitraje, ¿sale? Y si nos sometemos a arbitraje, les hago la observación, porque obviamente al final se va a dictar un laudo, ¿vale? Entonces, el arbitraje que sustancia la Profeco, recuerden que es entre consumidores y proveedores de bienes y servicios. Ya les di incluso un ejemplo. Otro tipo de arbitraje que encontramos en México es el arbitraje que lleva a cabo la famosa Conducef.
Recuerden que cuando hablamos del CONDUCEF, esta significa la CONDUCEF, lo vuelvo a comentar, estimados estudiantes, se conoce como la Comisión Nacional de Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros. Esa es la CONDUCEF. Lo voy a comentar una vez más. Es la Comisión Nacional de Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros. ¿Qué tipo de asuntos entonces conoce CONDUCEF? Los asuntos que lleva a cabo CONDUCEF son asuntos entre usuarios de servicios financieros e instituciones financieras. Lo comento una vez más, les decía que los asuntos que va a conocer la CONDUCEF son asuntos que se llevan a cabo entre usuarios de servicios financieros y, además, las instituciones financieras. Cuando hablo de instituciones financieras, me refiero a personas morales que se van a dedicar, obviamente, a practicar las actividades del crédito y de la materia bursátil. ¿Qué ejemplos puedo mencionarles en ese orden de ideas? En ese orden de ideas, perdón, de instituciones financieras, los bancos, que le conocemos como banca múltiple, las casas de bolsa, podemos encontrar también, entre otras. Pero bueno, retomando el tema, estimados estudiantes, la CONDUCEF lleva asuntos, recuérdenlo, entre instituciones financieras y usuarios de servicios financieros. En ese orden de ideas les voy a dar algunos ejemplos. Resulta que ya contraté mi seguro. Ahora, lamentablemente me pasó el siniestro. ¿Sale? Es decir, me accidenté, pero no me quiere responder el seguro. ¿Sale? No me hacen caso, argumentan que no tengo derecho cuando yo sé que tengo el derecho porque ya revisé el contrato. Y en ese contrato se señala que yo tengo derecho, obviamente, al pago de ciertas prestaciones, al pago de ciertas indemnizaciones. En ese orden de ideas, ¿qué puedo hacer si no cumple? Pues obviamente la institución financiera de seguros. Puedo acudir ante CONDUCEF para quejarme, obviamente, para que tome cartas en el asunto. Pero bueno, además de ese ejemplo, otro ejemplo que puedo darles es algo muy de moda hoy en día. Algo muy de moda hoy en día es que se están hackeando las cuentas. Se está usurpando identidades y a través de esa usurpación de identidades, pues obviamente que las personas andan haciendo de las suyas, andan haciendo movimientos de carácter ilícito, andan haciendo malas prácticas, andan ocupando de manera indebida, obviamente, nuestra identidad. Esto puede pasar. Les voy a contar el caso que le pasó a una clienta. Fíjense que ella, pues le depositan su aguinaldo, tenía su dinerito, ¿no? Como 70,000 pesitos tenía. Todo iba bien, hasta que al otro día revisa la aplicación y se da cuenta que ya no tiene ni un peso. Entonces se inconforma, va con el banco de inmediato, reporta la aplicación, pero lo importante de eso que les estoy comentando, estimados estudiantes, es que ella estaba al pendiente. Y es que ella, pues ya se había dado cuenta que su dinero no estaba. Y es que además el banco ya había mencionado que, pues efectivamente, que el dinero estaba en otra cuenta, en una cuenta de otra institución que se dedica a vender muebles. Pero bueno, les hago la observación que mi cliente hizo lo correcto, se quejó, jamás se dejó. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que deben hacer? Lo que deben hacer es acudir ante CONDUCEF para presentar una formal queja en contra de la institución financiera, en este caso en contra del banco. Entonces lo que hacen, al igual que en otros procesos que ya les comenté, pues es citar a las partes. ¿Para qué las citan? Para que traten de llegar a un arreglo, para que traten de llegar a una conciliación, estimados alumnos, de la carrera de Derecho. ¿Qué pasa si hay conciliación? Ya saben ustedes, si hay conciliación, entonces las partes tienen que celebrar un convenio que luego será elevado a la categoría o al rango de cosa juzgada. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué pasa si no hay conciliación? Si no hay conciliación, las partes podrán seguir adelante con lo que nosotros conocemos como arbitraje. Ya saben que pueden presentarse incluso dos tipos de arbitraje, ¿no? El arbitraje en amigable composición y el arbitraje en estricto derecho. Pero bueno, retomando esto, estimados estudiantes, les estaba hablando de, obviamente, el arbitraje que se lleva con la CONDUCEF. ¿Qué pasa al final? Al final de esto les comento, o sea, cuando llegue a cabo el arbitraje
La Conducef tendrá que dictar una resolución, tendrá que precisar quién tiene mejor derecho. ¿Cómo va a precisar quién tiene mejor derecho la Conducef? ¿Cómo va a precisar si tiene mejor derecho? Pues obviamente el usuario de servicios financieros o la institución financiera. Es muy fácil, lo va a hacer, estimados estudiantes, a través del dictado de un laudo. Ese laudo, recuerden que pues es obligatorio de alguna manera y va a obligar al banco a que indemnicen a esta persona. Ahora, les hago la observación que desde mi punto de vista, pues hay una irregularidad en este tipo de laudos. ¿Por qué? Porque la Conducef, por ejemplo, o la Profeco no tienen facultades suficientes para obligar, ¿sale?, a las instituciones financieras a que paguen. No cuentan, por ejemplo, con embargo precautorio de bienes. Entonces, desde mi punto de vista, pues es absurdo que actualmente los laudos que dicte la autoridad correspondiente, los laudos, estimados alumnos, que dicte la Conducef no sean obligatorios. Porque desde mi punto de vista esto es absurdo. Pues ¿de qué te sirve que tramites todo un procedimiento, que tramites todo un proceso si al final te dicen que no procede? ¿Sale? Es decir, que al final te dicen que vas a llevar a cabo otro juicio. O sea, ya teniendo el laudo, lo que puedo hacer es un juicio oral mercantil, ¿sale? O un juicio ejecutivo mercantil inclusive. Pero bueno, para mí no tiene caso que estés tramitando dos asuntos a la vez, ¿vale? Y que necesites obviamente un laudo en la materia mercantil para efecto de demandar acciones mercantiles, como es el caso de la nulidad, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Ya para finalizar con el arbitraje, otro arbitraje famoso que podemos encontrar es el que lleva a cabo la CONAMED. Recuerden, la CONAMED, no CONALEP, CONAMED, la CONAMED, estimados estudiantes, también es una institución que se dedica a esta situación. ¿Qué hace la CONAMED? La CONAMED va a regular, ¿sale? O va a substanciar los problemas, los conflictos de intereses que se presenten entre lo que son los usuarios de servicios médicos y el personal de la clínica o el personal médico correspondiente. Voy a comentar una vez más, si es que no hay duda, obvio que no, porque pues, estoy el único conectado, ¿no? Les decía que vamos a hablar ahora de, vamos a hablar, lo vuelvo a repetir, de lo que es el laudo, de lo que es el laudo en la materia de CONAMED. Pero para tal efecto, recuerden que la CONAMED significa Comisión Nacional de Arbitraje Médico. A esa CONAMED, recuerden que acuden realmente los usuarios de servicios médicos. ¿A qué concurren? ¿A qué se presentan los usuarios de servicios médicos? ¿Sale? Se presentan para obviamente quejarse por un servicio que no fue prestado de manera correcta por los personales o el personal médico o personal de la salud. Eso es lo que hacemos. Ahora, aquí también puede haber una conciliación. La CONAMED puede llevar a cabo una conciliación, pero si no se logra, pues obviamente se sigue adelante con el proceso. Y recuerden que ese proceso es arbitraje. Y recuerden que el arbitraje, que la resolución más bien que va a resolver el arbitraje se llama laudo. Pero bueno, vamos a continuar. Ya para finalizar con esto, vamos a precisar que otra forma de resolver conflictos, la última forma de resolver conflictos de manera heterocompositiva, y por eso la dejé al final, es a través del proceso. El proceso es una forma, lo vamos a comentar una vez más, heterocompositiva de resolver conflictos. Ahora, al respecto, pues quiero comentarles que podemos encontrar bastantes procesos y también dependiendo de la materia, ¿no? Por ejemplo, en la materia civil podemos encontrar lo que son los juicios ordinarios civiles, podemos encontrar también lo que son los juicios especiales, lo que son los juicios sumarios, pero bueno, en materia penal también podemos encontrar esos procesos. Encontramos, por ejemplo, el proceso penal ordinario, encontramos también el juicio sumario en materia de usucapión, que le llamamos procedimiento abreviado. ¿Sale? Entonces, recuérdenlo, el proceso abarca varias materias y desde mi punto de vista es la forma más importante de resolver conflictos. En materia mercantil, por ejemplo, ¿qué procesos podemos encontrar? El juicio ejecutivo mercantil,
el juicio oral mercantil, el juicio ordinarios mercantiles. Pero bueno, eso es en cuanto al proceso, estimados estudiantes de la carrera de Derecho. Ahora, de acuerdo a lo que comenté, y si ustedes se acuerdan, esto fue lo primero que comenté al iniciar la clase, de acuerdo a lo que comenté, entonces, ¿cuáles son las tres formas de resolver conflictos? Recuerden que existen tres formas de resolver conflictos. Uno, la autotutela. Ya sabemos que la autotutela consiste básicamente en que una persona haga justicia por su propia mano, y pese a que está prohibido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hay normas jurídicas, hay leyes que permiten la autotutela. Mencionamos algunos ejemplos de autotutela permitida, como es la legítima defensa, el ejercicio de un deber, el ejercicio de un derecho, el despido justificado, e incluso la huelga. Pero bueno, además de la autocomposición, además de la autotutela, hablamos también de lo que es la autocomposición. Recuerden que la autocomposición puede presentarse de dos maneras. Puede ser unilateral, pero también puede ser bilateral. Si la autocomposición es unilateral, recuerden que solo una de las partes se está sometiendo a las pretensiones de la contraparte. Ahora, quedamos que si la autocomposición es unilateral, se puede presentar de varias maneras. Por ejemplo, se puede presentar en varias materias a través del allanamiento, se puede presentar también a través del desistimiento, ya sea de la acción o de la instancia. Otra forma en la que se puede presentar la autocomposición, pero en materia penal, es por ejemplo el perdón del ofendido. Pero bueno, además de lo que les estoy comentando, comentamos que se puede encontrar la autocomposición de manera bilateral. ¿Cuál es la autocomposición de manera bilateral? Es cuando ambas partes están de acuerdo, y el ejemplo que podemos encontrar es obviamente la transacción o el convenio. Siguiendo con esto, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, les hablé de que la heterocomposición, que pues es una forma de resolver conflictos, donde dicho conflicto se va a someter ante un tercero que tiene carácter de imparcial. Ahora, si no hay duda con respecto a esto, que pues obvio, las dudas las tendrán el día que nos veamos, que es el día lunes, pero bueno. Les decía que existen varias formas en las que se presenta el proceso, por ejemplo, la conciliación, podemos encontrar también la mediación, podemos encontrar lo que es el arbitraje, que ya hablé un poquito de ello, y por último podemos encontrar el proceso. Les estaba hablando que podemos encontrar una amplia gama de procesos, pero bueno, esos son los más importantes. Ahora, si no hay duda, que lo voy a comentar, pues obvio que no va a haber duda, porque nada más estoy conectado yo. Vamos a hablarles un poco del material de plataforma, ¿sale? Pero bueno, antes de que se me olvide, porque se me olvidó un poquito lo que les estaba comentando, es que ya les dimos, yo creo que suficientes elementos para participar de manera correcta en su foro de discusión. Ahora, nos vamos a otro aspecto que vamos a hablar ahorita. Ese aspecto que vamos a hablar son las funciones del Estado. El Estado, de acuerdo a la sociología, de acuerdo a nuestra materia, tiene varias funciones sociales. ¿Cuáles son, estimados alumnos, esas funciones sociales del Estado? Podemos encontrar, por ejemplo, la seguridad, podemos encontrar lo que es la certeza, podemos encontrar la resolución del conflicto de intereses, que es lo que vimos hace unos momentos, podemos encontrar la organización del poder político, podemos encontrar de igual manera la legitimación del poder político, y por último, podemos encontrar la limitación del poder político. Lo vamos a comentar una vez más, ya que hablamos del tema importante hace rato, que era la forma de solucionar conflictos, podemos pasar ahora a las funciones sociales del Estado. Recuerden, desde un punto de vista sociológico y de acuerdo con los autores expertos en la materia, las funciones de la sociedad, o las funciones sociales del derecho más bien, son varias. Por ejemplo, la seguridad, por ejemplo, la certeza, por ejemplo, la resolución de conflictos de intereses, ya lo hablamos hace rato, la organización del poder público, la legitimación del poder público y la no discriminación del poder político. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, estimados alumnos, es explicar algunas de ellas. Por ejemplo, la seguridad. ¿Qué podemos decir de la seguridad? La seguridad es procurar, estimados estudiantes, es promover
pues que obviamente exista paz en la sociedad. A eso se refiere básicamente la seguridad. ¿Vale? La seguridad, recuerden que implica la procuración de justicia. ¿Qué implica la procuración de justicia? Que se busca la paz. ¿Sale? Eso es lo que queremos con la seguridad. Tener paz. Si tenemos paz, podemos tener todo, como es el caso de la prosperidad. Pero bueno, vamos a continuar. Además de lo que les estamos comentando, que es la seguridad, podemos encontrar también la certeza. ¿Qué implica la certeza? La certeza implica la seguridad que el Estado le da a la sociedad. Eso es la certeza. La seguridad que el Estado nos da sobre lo que nosotros estamos haciendo. La pregunta de hoy es, ¿de verdad el Estado tiene esa seguridad? ¿Esa seguridad en la forma en la que están gobernando o no? Ya dependerá de cada uno de ustedes. Además, podemos encontrar la resolución de conflictos de intereses. Recuerden que el ser humano por naturaleza es conflictivo, por naturaleza es violento. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es precisar que hay formas de solucionar los conflictos. Si ustedes lo recuerdan, podemos encontrar 3 formas en las que se resuelven esos conflictos. ¿Cuáles son las 3 formas en las que se resuelven los conflictos? Ya lo mencionamos y lo comentamos en este momento otra vez. Autotutela, tutela y heterocomposición. Pero bueno, además de esa función social del derecho, otra función social del derecho que podemos encontrar es la organización del poder político. Esa es otra función social del derecho, ¿sale? Lo repetimos, la organización del poder político. Esa organización del poder político consiste básicamente en que el derecho necesita del Estado, el ser humano necesita del Estado para tener progreso, para tener cierta seguridad. A eso se refiere la organización política del Estado. Además de esa situación, podemos hablar de la legitimación, ¿vale? La legitimación del poder político. ¿Qué implica esta legitimación del poder político, estimados estudiantes? Esta legitimación, ¿sale?, del poder político se refiere a que nuestros gobernantes son electos popularmente a través de la mayoría de votos. A eso se refiere esta característica que la voy a comentar otra vez. Se refiere a la legitimación del poder político. ¿A qué se refiere esta legitimación del poder político? Recuerden, estimados estudiantes, a que nosotros, los ciudadanos mexicanos, elegimos a nuestros representantes más cercanos a través del voto popular. Entonces, la autoridad que se da y que se encarga de darle certeza a eso, pues obviamente que son los tribunales electorales, de manera particular, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, además de la legitimación del poder político, podemos encontrar también una limitación del poder político. ¿Cuál es la limitación del poder político? La limitación del poder político es la competencia, ¿sale? Esa es la limitación del poder político, la competencia ante los órganos de poder. ¿Cómo le llamamos hoy en día a esa competencia ante los órganos del poder? A esa competencia ante los órganos del poder, estimados estudiantes. A ver, lo voy a comentar una vez más. Estábamos hablando de las funciones sociales, estábamos hablando de la limitación política del Estado. Les decía que por eso me vino a la mente la oposición, ¿no? ¿Qué debe hacer la oposición? ¿Vale? ¿Qué debe hacer la oposición al partido político que hoy está en el poder con relación a la limitante del poder público? Con relación, perdón, a la limitante del poder público, la competencia. Así de fácil, la competencia que nosotros en México le llamamos oposición. Pero bueno, vamos a continuar. Para cerrar nuestra sesión del día de hoy, pues vamos a precisar cuáles son las principales funciones que tiene una sociedad. Las principales funciones que tiene una sociedad son las siguientes. La primera de ellas es permitir las relaciones entre los individuos. Esa es la primera de las funciones que tiene una sociedad. Lo comento una vez más, la de permitir las relaciones entre los individuos. Otra función que tiene la sociedad, ¿vale?, es la de establecer un pacto social.
un pacto social que logre una sana convivencia. Ese pacto social, de acuerdo a autores como John Locke, estimados estudiantes, ¿a qué se refiere? Se refiere a que se debe hacer un pacto entre los habitantes, entre los ciudadanos y obviamente el Estado para alcanzar cierta paz social y con ello prosperidad desde mi punto de vista. Pero bueno, ¿qué otra función tiene la sociedad? Otra función que tiene la sociedad es el de compartir ideologías. Nuestra sociedad, ustedes se dan cuenta, compartimos ciertas ideologías. Un ejemplo de ello, y bueno, pues van a decir que siempre lo estoy mencionando, pero es la religión. La religión es un ejemplo de nuestra ideología. Pero bueno, además de lo que les estoy comentando, les hago la observación de que otra característica de la sociedad, además de que comparten la misma ideología, es la de compartir costumbres y tradiciones. Si ustedes se dan cuenta, en México sí cumplimos o sí compartimos varias costumbres y además tradiciones, como el Día de Muertos, por ejemplo. Otra de la función de la sociedad, estimados alumnos, es proponer un modelo político para lograr el orden. Esa es otra característica, o más bien es otra de las principales funciones de la sociedad. Lo repito, el de proponer un modelo político con el que se alcance el orden. Y el último, la última función de la sociedad, la más importante desde mi punto de vista, es que se deben satisfacer las necesidades de la población. Esa es la última función, lo vuelvo a comentar, que tiene la sociedad, el de satisfacer las necesidades de la población. Bueno, pues, estimados alumnos, de antemano espero que sea de su agrado esta videocápsula y de todas maneras, pues yo voy a estar al pendiente con ustedes el día de nuestra hora clase. Les agradezco nuevamente su atención y pues bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Que tengan una excelente tarde o una excelente noche, dependiendo del momento en que estemos viendo esta videocápsula.